No sé de qué estábamos hablando antes de que Noelia hable de su cumpleaños. ¿No me escuchó? Ay, no, qué bárbaro. Sobre un nuevo trabajo que vamos a tener. Eso es lo único que yo Ah, escuché. sí, ok, sí. El trabajo va a ser súper, súper sencillo. Recién, yo les voy a explicar en qué consiste la ontogénesis del lenguaje. No hay problema, no van a tener ningún problema. Hay bibliografía, sobra bibliografía sobre ontogénesis del lenguaje. Hubiera sido fácil, yo lo pensé, darles yo la bibliografía, pero me pareció interesante que ustedes hagan su propia búsqueda de bibliografía sobre las etapas de la ontogénesis del lenguaje. Vamos a ver en qué consiste la ontogénesis del lenguaje y por qué hablamos de etapas. Van a tener que, valga la redundancia, en consonancia con el último trabajo que hicieron sobre organización, de la materia de organización, van a tener que hacer un esquema, un mapa conceptual, lo que a ustedes les quede más cómodo, y lo van a tener que presentar el jueves que viene en la clase, porque si no siempre hablo yo. Totalmente de acuerdo, profe. A ver si entendí, Ah, profe. Nosotros a presentaríamos ver. nuestro esquema y comentaríamos cómo lo hicimos. Claro, sí. Miren, mira, Daniela se puso contenta. La idea es que no sea individual el trabajo, ¿sí? Ya que somos poquitos, nos conocemos. Pueden dividirse en 2 grupos de 4, en 3 grupos de 3, como ustedes quieran, y armar cada grupito su esquema y presentarlo, digamos. La idea es que justamente cada uno haga su propia búsqueda, es decir, cada grupo haga su propia búsqueda de bibliografía, arme su esquema ontogenético del lenguaje y que lo presente. Van a encontrar que muchos son parecidos, pero también van a tener algunas diferencias de acuerdo con la bibliografía que ustedes trabajen, ¿sí? Pero bueno, por eso yo hoy voy a desarrollar lo que es filogénesis del lenguaje, por eso subí la bibliografía de filogénesis del lenguaje. Como les decía, es un trabajo, una tesis, ¿sí? Ya les digo la autora porque se me fue, porque de hoy me está saliendo los autores que estuve trabajando en introducción. Ya les digo quién es la autora. De Río Lugo, es la autora que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Claro, hay muchos enfoques, hay muchas teorías, ya vamos a ver eso también, les voy a comentar sobre cómo se origina el lenguaje. Eh, eh, es prácticamente de lo que se ocupa la filogénesis del lenguaje, del origen del lenguaje en la especie humana. En cambio, la ontogénesis tiene un sentido más particularizado. ¿Qué autores pueden consultar? Me pregunta Valeria. Pueden consultar el que ustedes quieran. O sea, acá lo que interesa es que ustedes hagan su propia búsqueda de bibliografía. Pueden buscar, utilizar 2, 3 autores, un autor, en la medida en que este autor a ustedes les proporcione la información lo más acabada, completa posible en cuanto al desarrollo del lenguaje en el niño sobre todo, ¿sí? Las etapas del desarrollo del lenguaje con sus características. ¿Se entiende hasta ahí? Yo ahora les voy a mostrar, igual en la diapositiva está la consigna del trabajo, ¿sí? Y la idea es que ese día ustedes traigan, obviamente me lo entreguen antes al mapa conceptual, de manera tal que mientras ustedes organicen su exposición, como ustedes quieran hacerlo, yo lo tenga abierto, lo pueda compartir a la pantalla para que todos puedan ver el mapa conceptual del grupo y los vayan explicando, y entonces tanto yo como sus compañeros van a ser eh, eh, testigos, digamos, de la exposición del grupo en cuestión. ¿Se comprende o no? Sí, profe, re bien, para que sea más dinámico, entonces Sí, aprendemos sí. entre todos. Sí, esa es la idea. Y aparte, también no es un tema, parece difícil, porque uno dice ontogénesis, ¿de qué me está hablando? No es tan complejo, por lo menos cuando hablamos del esquema o de las etapas del desarrollo del lenguaje del niño, digamos. Entonces, como le decía, hay mucha bibliografía y tampoco es tan complejo.
¿sí? Cada etapa está bien diferenciada, depende de los autores que estemos trabajando. Y además, seguramente yo voy a desarrollar ese día también para complementar sus exposiciones, la adquisición del lenguaje por parte del niño desde un autor en particular. ¿Ok? Perfecto. Bien, como les decía, la clase pasada habíamos desarrollado, esperen que empiezo a compartir pantalla, esta particularidad, si se quiere, que tenía que ver con la naturaleza biológica del lenguaje. Habíamos visto aquellos caracteres, la autora Jane Aitchison, en El mamífero articulado, hablaba o hacía, si se quiere, un análisis de aquellos aspectos o características que generalmente se le otorgan al lenguaje, y ella realizaba un trabajo comparativo, si se quiere, con las demás especies, para obviamente terminar culminando en la conclusión o llegando a la conclusión que todos esperábamos, ¿no? Que de alguna manera la capacidad del lenguaje verbal, articulado, ¿sí? Es esencial del ser humano, ¿sí? Habíamos visto eso, y también yo les había de alguna manera desarrollado como adelanto lo que se entendía por ontogenia y filogenia. ¿Ok? Hasta ahí estamos. ¿Eso recuerdan más o menos? Sí, señora. Sí, querido profesor. De todas maneras, eso está igual. Yo, como tengo un internet muy malo acá, el profesor Estamos en la misma, profe. Wi-Fi, 3G, estoy yo conectada y se corta por ahí. Yo también estoy igual. el profesor Maximiliano tuvo la deferencia de subir a YouTube y subir a nuestra aula, digamos, a la materia de psicolingüística, de subir la clase grabada. Dura más o menos 40 y pico de minutos. Así que bueno. Entonces, como les decía, todos están viendo, ¿no? Acá en la pantalla, lo que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, arranquemos entonces por qué se entendía por filogénesis, ¿sí? La filogénesis o la filogenia, ¿sí? Yo les había comentado en la última clase que estaba compuesta por dos palabras que venía justamente del griego, ¿sí? Filon y génesis, ¿sí? Filo, que significaba especie, raza, y génesis, obviamente, que es el origen, la generación, ¿sí? Y les comentaba que también era una especie de una rama, o una rama dentro de la biología que se encarga de estudiar el origen y el desarrollo de la historia evolutiva, si se quiere, de cada una de las especies que pueblan nuestro planeta, ¿sí? Y la filogénesis del lenguaje lo que hace es justamente centrarse en el desarrollo de manera evolutiva del lenguaje humano, ¿sí? Es una teoría, esto se correspondería con lo que hablaba Aitchison en la última clase, que yo les comentaba. Ella hablaba de la teoría de la continuidad, ¿sí? Y plantea generalmente, dentro de tantas otras teorías que hay, hoy vamos a verlo según la tesis de la autora, del Río, de qué manera se origina el lenguaje, ¿no? Es decir, hay un planteo, un supuesto en la filogénesis del lenguaje de que el origen generalmente tiene que ver con un desarrollo paulatino de los sonidos naturales de hombres primitivos, o de inclusive nuestros parientes, los primates, ¿no? Que dentro, que a lo largo, por determinadas situaciones, según lo que vamos a ver, va a terminar todo desembocando, primero en una articulación de sonidos, va a terminar desembocando en lo que es el lenguaje, tal como lo conocemos hoy, ¿no?
Esta primera teoría, o uno de los planteos, era esta cuestión de que los hombres primitivos habían creado el lenguaje a partir de escuchar los sonidos de la lluvia, de emular los sonidos de los animales, etc. Y acá vamos a ver una teoría de la filogénesis del lenguaje un poco distinta, si se quiere, más vinculada a, si se quiere, la necesidad del ser humano de juntarse, de empezar a trabajar en sociedad. Hay que hablar del tiempo filogenético, es decir, del tiempo que tardó en desarrollarse, ¿sí?, determinadas capacidades, en este caso el lenguaje. En este caso se habla siempre de millones de años, ¿no? Y de que justamente estas capacidades se van a dar justamente en un ámbito social. Se van dando a partir de un contacto cada vez más estrecho y por necesidad entre los mismos seres humanos, en este caso, ¿sí?, o parientes cercanos al nuestro por lo menos, que van a luego ir transmitiéndolo culturalmente y va a ir evolucionando hasta el lenguaje, digamos, propiamente dicho. Del río Lugo, Norma es la que hace su tesis, que se llama El desarrollo del lenguaje en la interacción social. Ya ahí podemos observar que de alguna u otra manera su planteo es que el lenguaje se desarrolla justamente a partir de una interacción social debido justamente a una necesidad, ¿sí? Esta interacción social se hizo necesaria, va a terminar diciendo el río Lugo, y por esa misma razón es que el lenguaje termina desarrollándose, ¿sí? Ella, al igual que Aitchison, primero plantea algunos aspectos del lenguaje que son específicamente humanos, ¿sí? Lo primero es que el lenguaje humano siempre va a ordenar los sucesos o los elementos del mundo, ¿sí?, las relaciones que se pueden establecer. El lenguaje es justamente la herramienta, el instrumento que nos permite a nosotros realizar ese orden, si se quiere, o esa ordenación del mundo, ¿no? Obviamente también es un instrumento de herramienta cognoscitiva, o sea, obviamente funciona a nivel mental, a nivel cognitivo, y que nos permite a nosotros, en tanto instrumento, aislar, analizar todo lo que forma parte de la realidad. Nos permite sistematizarlos, reunir determinados grupos de objetos o de ideas justamente en un conjunto, en un sistema, lo podemos englobar, podemos realizar generalizaciones, etcétera, que es muy propio de justamente el lenguaje y esta capacidad, ¿no? A la vez también dice que es un sistema de integración de las funciones mentales superiores, ¿sí? Es decir, controla, dirige la conducta humana, ¿sí? Y determina cómo y qué percibimos de la realidad, ¿sí?, de la realidad externa, es decir, con el mundo que, disculpen, mi gato está un poco hincha, con el mundo que nos vinculamos. Por otra parte también, dentro de estos aspectos, dice que es un producto necesariamente surge en sociedad y que permite o posibilita la toma de conciencia del hombre como ser individual, ¿sí? Yo, un ser individual que se puede relacionar con otras personas, ¿sí? Y a la vez también es un sistema de interacción económico, dice, que posibilita no solo la adaptación a las situaciones cambiantes del medio, es decir, a cómo este medio va cambiando de acuerdo a las situaciones en las que nos encontremos y donde nos estemos moviendo, sino que también es que se va a ir, permite justamente la transformación y puede integrar toda la transformación del mundo, la podemos integrar a nuestra experiencia y permite una capacidad creativa en el ser humano. Recordemos que dentro de lo que habíamos visto de Aitchison, esta autora también planteaba que uno de los aspectos del lenguaje era esta posibilidad de que
es creativo, es profundamente creativo. Entonces, con una determinada cantidad de signos, ¿sí? Un número finito de signos, va a decir Chomsky, cuando lo veamos, nosotros podemos crear justamente una infinidad de enunciados, ¿no? Pero un cachito. Bien. Hasta ahí estamos, ¿no? Esto ya es un poquito más de lo mismo que ya veníamos viendo, nada más que planteado desde otra autora, pero es algo, medianamente lo mismo que habíamos trabajado o visto la clase anterior. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? Profe, mire, me estaba surgiendo, los días estuve pensando cómo el tema, que lo importante que es el lenguaje, ¿no es cierto? No solo para la comunicación con nuestro prójimo o entre nosotros acá en el aula, por ejemplo. Y me recuerda la película esta que Náufrago, no sé si la vieron, ¿no es cierto? Donde él queda solo en una sí. isla y habla con una pelota, ¿no es cierto? Crea de una pelota que consiguió, le hace una carita y como que la necesidad del ser humano o de las personas, ¿no es cierto?, de comunicarse o de hablar, aunque sea sin recibir respuesta, porque la misma respuesta lo dirigimos nosotros a nivel mental, ¿no es cierto? Como usted recién decía, comentaba, ¿tiene algo así más o menos? Sí, no, es muy interesante lo que estás diciendo, justamente porque fíjense que el personaje, no me acuerdo cómo se llamaba, sí me acuerdo el nombre que le pone a la pelota él, Wilson. Él lo utiliza. Tengo la pelota. Compartiría la pelota. Me compré la pelota de vóley. Ah, sí, de la marca Wilson. Exactamente, después le mando la imagen porque por acá este medio no sé cómo compartir la imagen. Después saco una foto y les mando. Mandá al grupo después una foto de Wilson, de tu Wilson. Bueno, pero esta cuestión que plantea a Agustín con respecto a la película, fíjense que él, para mantener su cordura, para mantener su lenguaje, su conexión con el mundo, obviamente crea este objeto, ¿no? Para interactuar con él y para poder poner en ejercicio el lenguaje y con el lenguaje ordenar su mundo. Fíjense que gracias a esa pelota y a la interacción, es decir, a la puesta en ejercicio del lenguaje, con ese ser imaginario que él creó, él mantuvo su cordura. No me acuerdo cuántos años había estado él, este personaje, justamente en esa isla solo. Creo que fueron 2 años, una cosa así, y mantuvo su cordura gracias a que estuvo todo el tiempo en interacción con una pelota, ejercitando el lenguaje, generando justamente, ¿no?, interacción social. Mediante eso, él pudo organizar... Ajá, sí, decime. Todas las emociones, todos los sentimientos, porque tristeza, alegría, lluvia, calor, frío, fueron más de 5 años creo que fueron, Porque, capaz que sí, ahora que lo decís, sí, que me lo estás diciendo, me suena más 5 años que 2. Termina la película algo así como entregando él el paquete de la empresa que él manejaba, Fox, ¿no es cierto? Algo así, a una chica, FedEx, ¿no es cierto? Y él incluso allí es interesante porque él ve la reacción de la persona al recibir, ¿no es cierto?, el obsequio, no sé qué era, después de muchísimos años también, así que es interesante. Sí, sí, no muy interesante, pero es cierto, pero eso también permitió justamente, fíjense que esta capacidad creativa del lenguaje, ¿no?, y de interacción y de desarrollo cognitivo a través del lenguaje, justamente, esta interacción con la pelota le permitió, por ejemplo, crear su balsa. No sé, aquellos que hayan visto la película o que la tengan muy presente, yo me acuerdo muy bien una escena en que en un momento él estaba haciendo el cálculo de cuánta cuerda necesitaría o de soga para armar su balsa, y en un momento mira la pelota y pareciera como que la pelota le está diciendo, vos sabés, o allá en tal lugar está la soga, y él habla y, digamos, mediante eso, justamente esa interacción ficticia que él estaba teniendo con este ser imaginario, por decirlo de alguna manera,
tiene la capacidad justamente de crear la balsa, de generarse los recursos, así que sí, totalmente. Fíjense la importancia que tiene el lenguaje en la vida humana, ¿no? Nos permite organizar nuestro mundo, al fin y al cabo. Hay un filósofo, me voy un poquito por las ramas, hay un filósofo llamado Wittgenstein, uno de los primeros filósofos del lenguaje, ¿sí? Lo recuerdo haberlo estudiado en la facultad, que él decía que fuera del lenguaje no hay mundo, o sea, los límites, dice, la cita creo que textual era, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No existe el mundo si no hay lenguaje. Si yo no puedo organizar el mundo a través del lenguaje, pensar el mundo, nombrar el mundo a través del lenguaje, no existe. El mundo no existe. Y eso le pasaba a este personaje. No pudo organizar su mundo, pudo mantener la cordura, pudo crear, si se quiere, su manera, pensar su manera de escapar gracias al uso del lenguaje, al mantener el uso del lenguaje. Y agrego, profe, inclusive respecto al tema desde los 70, inclusive todo lo que fueron los artistas, el lenguaje corporal que trabajaban desde el arte, ellos también se comunicaban y utilizaban, Claro. por ejemplo, yo lo trabajé, Jackson Pollock fue un pintor donde recontra abstracto, surrealista, que él expresaba a través, sacaba todos sus impulsos, porque esa época, convengamos que se rompieron muchas, rompieron con todo, fue una época donde la profesora, la bailarina clásica, como pasó, Deborah Kalmar, por ejemplo, de lo clásico, pelito atado, tutú, los zapatitos, ella rompe con eso, sale fuera de ese confort y ahí es donde crea la expresión corporal, con pelo suelto, con la expresión propia de movimientos secuenciados, no movimientos estandarizados, así desde los 70, donde hizo su explosión, si se quiere. Claro, sí, vos estás hablando del arte de vanguardia justamente de esa época, ¿sí? Así que sí, exactamente, Noelia. Fíjate que también, no solamente, obviamente, de acuerdo con la perspectiva de la cátedra, el lenguaje, siempre vamos a estar hablando del lenguaje hablado, articulado, digamos, pero también está ese lenguaje que tiene que ver con lo artístico, con expresar, decir cosas, dar sentido, expresar emociones, sentimientos a través de otro tipo de lenguajes que también es una capacidad creativa propia del ser humano. Así que bueno, el lenguaje está todo el tiempo presente. ¿Están ahí o yo estoy hablando solo? Estamos, profe, estamos. Ah, ok, sí. Perfecto. Como quedaron todos en silencio de golpe. Creo que Laura se fue, puede ser. Dice que se quedó sin datos. Sí. Ah, mira, ahí tenés tu Wilson, ahí subiste al grupo. Sí, Laura se fue. Bueno, lo que se pierde Laura entonces. Seguimos entonces. Bueno, esta autora, Norma, la señora Norma, llega un momento que, bueno, ella establece su hipótesis de trabajo, ¿sí? Y plantea esta posibilidad. Dice, lo más probable es que el lenguaje se habrá desarrollado gradualmente a través de un proceso conocido como evolución de mosaico, dice, con estructuras que cubrían varios aspectos conductuales y que evolucionaban a diferentes ritmos. Evolución de mosaico básicamente quiere decir que iban saltándose, si se quiere, de mosaico en mosaico, de acuerdo con las necesidades que la interacción social o que el medio o que las necesidades, de acuerdo con lo que iba encontrándose el ser humano, se iban presentando, ¿no? Ella dice que esto es posible justamente a que se ha encontrado, si se quiere, que algunas similitudes, si se quiere, con nuestros hermanos primates, ¿no? Algunas cuestiones, ella nos da ejemplo de varias de estas cuestiones, ¿sí? Así que solamente las voy a nombrar, pero ella dice que hay muchas de las funciones cognitivas complejas que anteriormente se consideraban como características humanas, pero que con el tiempo se fueron comprobando a través de experimentos y demás que también los primates los tienen, ¿sí? Como la muestra de afecto, creo que nombra la capacidad de jugar, ¿sí? Que pareciera ser
algo que los animales no podrían hacerlo, ¿no? Pero está comprobado que lo hacen, y la capacidad creativa de crear juegos también. Esas cuestiones que antes se consideraban características propias de los humanos, también los poseen los primates, ¿sí? También esta cuestión de lo paralenguaje, ¿no? De lo paralingüístico, que también están presentes en la conducta comunicativa, ¿sí? Que esto viene un poco a colación de lo que justamente estaba diciendo Noelia, también está presente en los primates, ¿sí? Ellos se comunica también a través de lo paralingüístico de muchas maneras, ¿sí? De hecho, ellos, creo que se dice acá del Río, que está comprobado que son capaces de adquirir un sistema de comunicación de modalidad visomanual. No sé si alguien sabe lo que es visomanual. También está presente en el lenguaje humano. Pueden decir no y pueden decir sí. ¿Puede ser los mensajes por señas? Claro, va por ahí. Viso manual, manual obviamente mano, y viso visual, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos, ¿sí? Necesariamente están presentes tanto mensajes, digamos, se está comunicando también con la vista y se está comunicando con las manos, ¿sí? El sistema de comunicación visomanual básicamente consiste, quitando al lenguaje hablado y articulado, a el tipo de comunicación que incluye solamente el uso de los ojos, de la expresividad de los ojos con las manos, ¿sí? Muchos habrán visto alguna que otra imagen por ahí de unos monos poniendo sus manos sobre sus ojos o haciendo algún tipo de gesto con los ojos y las manos. Eso es un sistema de comunicación visomanual, ¿sí? Obviamente, dentro de sus intenciones comunicativas querrán decir determinadas cuestiones, ¿no? Pero bueno, ellos también, al igual que nosotros, tienen un sistema de comunicación en el cual lo visual y manual en conjunto están presentes. A partir de esto, ella dice que la filogénesis del lenguaje, es decir, el desarrollo, el curso evolutivo de los sistemas de comunicación humana, fue pasando por determinadas etapas. Esta cuestión de evolución de mosaico que yo le estaba comentando. Respondiendo a determinadas necesidades, adaptativas, ¿sí? Adaptarse a determinadas necesidades que iban surgiendo en el ser humano, de acuerdo con su interacción, se iban dando determinados sistemas de evolución, si se quiere, ¿no? Y ella nombra 4. El sistema afectivo de comunicación, ¿sí? Que daría cuenta de la comunicación humana en primate, dice, y de proporciones de paralenguaje humano. Esto es mostrar de alguna u otra manera afectación o todo lo que tenga que ver con lo paralingüístico fue lo primero, ¿no? Se llama sistema afectivo de comunicación justamente porque no hay lenguaje, pero hay mucho, justamente, no solamente de lo paralingüístico, sino también de muestras de cariños y etcétera, que siempre incluyen lo paralingüístico. Y después tenemos, sí, el segundo sistema, que es el de aprendizaje vocal y de imitación, ¿sí? Controlado a nivel de corteza. Acá ya voy a empezar a nombrar cuestiones que tienen que ver con el cerebro, ¿sí? Nosotros no le vamos a dar demasiado artículo a esas cuestiones. Lo que nos va a interesar es que comprender que, por lo menos desde la filogénesis del lenguaje, se entiende que el lenguaje ha llevado un curso evolutivo por sistemas, ¿no? El sistema de aprendizaje vocal, ¿no? Y de imitación controlado a nivel de corteza, dice, en parte, y del tallo cerebral, y con 2 modalidades de respuesta, vocal y vocal auditivo. Llegó un momento en que, por imitación, tal vez como veíamos en las primeras diapositivas, imitación de algunas conductas de otros animales o lo que fuere, se empezó a articular algún tipo que otro de sonido, ¿sí? Tal vez para... Recuerden que veíamos con Aitchison, veíamos que muchos monos, por ejemplo, tenían determinados sonidos para avisar que venía alguna amenaza o para, no sé, cortejar a alguna hembra por parte de los machos, etcétera, ¿sí? Determinados...
Depende. Claro, era para distintas amenazas. Claro, si era Creo un que habían. tigre, víbora, etcétera, o Claro, lobo, algo exactamente, así sí. era. Entonces tenían. Ahí me recordaste, muy Sí, bien. sí. Exactamente, Agustín. Y esto dado por imitación, ¿no? También esta cuestión por ahí de imitación de los sonidos de la lluvia, etcétera, ¿no? Que estábamos viendo recién en las primeras diapositivas. Y después sí está la comunicación volitiva, ¿sí? Que yo había buscado y me olvidé que era comunicación volitiva. Discúlpenme porque estoy un poquito... claro. La comunicación volitiva era aquella que justamente era la posibilidad de empezar a poner a través de gestos, ¿sí? Las intenciones que tenían que ver con el pensamiento, ciertos deseos que se manifiestan a nivel cerebral, ¿sí? Que se dan en el interior de la persona, o en este caso de los primates, que se daban esos primates, digamos, se empezaron a transmitir a través de gestos, ¿sí? Y que estos gestos podían ser de carácter auditivo, visual o táctil. Obviamente aquí ya no estábamos hablando todavía de un sistema de comunicación del lenguaje como lo conocemos hoy. Y después sí está el cuarto mosaico, que es el sistema de comunicación humana, ¿sí? O de humanos, ¿sí? Que es justamente, acá ya dice que en el cerebro están involucrados los niveles subcorticales, ¿sí? Y gran parte de la corteza que organiza este tipo de sistema de comunicación, ¿sí? Y que esto es obviamente de adquisición relativamente reciente. Cuando ustedes lean la bibliografía, ustedes se van a encontrar con que la autora está hablando justamente de cómo se iba a través de las investigaciones y de los distintos, nuestros distintos predecesores, ¿no? Los que estuvieron antes, el Australopithecus, etcétera, etcétera, ellos eran los que tenían de alguna manera determinado sistema de comunicación que no es el que es el cuarto, que es propio del Homo sapiens, es decir, nosotros, ¿no? Profe, Sí. en esta pandemia me imagino entonces un nuevo sistema de comunicación, de los abrazos, el puñito, ¿no es cierto? Como no nos podemos abrazar, como no nos podemos dar la mano así entera, el puñito, el choque de puño. Se me ocurrió Claro, hacer sí. ahora. Pensemos en eso, ¿no? El lenguaje está en constante evolución, en constante cambio. Eso lo tenemos que tener presente, ¿sí? De acuerdo, justamente, fíjate lo que es, ¿no? Estamos hablando de la evolución del lenguaje en relación con la interacción humana o interacción social y en relación con el medio o el contexto en el que estamos inmersos. Fíjate, ¿no? Hoy en día, por más que parezca una tontera, ¿no? O un comentario o si se quiere algo no tan importante como el paso de los gestos al habla, pero sí es un nuevo sistema de comunicación. De hecho, estamos ya hoy prácticamente, está institucionalizado que no abrazar, no dar 2 besos en el saludo a una persona, sino codo o puño, tal como decís vos. Se va adaptando el ser humano a las necesidades justamente del medio y las necesidades sociales, justamente, el lenguaje va mutando en función de eso, ¿no? Bien. Dice la misma autora, dice que, bueno, este curso evolutivo, que terminó dando por resultado un sistema de comunicación tan elaborado como eficiente y económico, estuvo determinado por múltiples factores. Y algunos de ellos son, obviamente, seguramente las tendencias observadas, esto lo habíamos visto también creo que en la clase anterior, la tendencia de los primates al bipedalismo, es decir, a caminar erguido, ¿no? La caza también, la imitación, que era lo que estábamos nombrando hace un ratito, la vocalización voluntaria, es decir, la necesidad de transmitir determinados sonidos para transmitir determinados significados, la transferencia intersensorial, es decir,
transmitir las sensaciones que tenemos y transmitírselas a otros, ¿no? Y justamente también esta cuestión del procesamiento auditivo de sonidos, del tipo del habla y la asimetría cerebral, que esto tiene que ver con un cambio en el cerebro. El cerebro fue cambiando, de hecho, ustedes cuando leen la bibliografía, la autora explica cómo en un Australopithecus se veía ya un cerebro mucho mayor o mucho más grande que la especie hermana, antecesora o predecesora, perdón, al Australopithecus, ¿sí? Se iba viendo cómo a medida que se iban encontrando estos restos, los cráneos iban siendo mayores, porque justamente el cerebro estaba evolucionando. De hecho, si hay algo que caracteriza, lo vamos a ver enseguida, al cerebro humano y posibilitó el desarrollo del lenguaje, es la lateralización, es decir, la división del cerebro en dos partes, digamos, ¿no? Una va a estar encargada puramente o relacionada con el lenguaje. El habla articulada, dice, de alguna u otra manera va a representar la culminación de todos estos movimientos, de todos estos cambios que se van dando en la especie humana y en sus predecesoras, ¿no? Y hay dos cambios que se dan en lo que seríamos nosotros los homínidos. Y una tiene que ver con la elaboración de estructuras relacionadas con las funciones mentales superiores, y acá ella nombra el aprendizaje, la cognición y la memoria. Era necesario, una vez que uno va involucrándose con el medio, ir aprendiendo cómo manejarse, cómo moverse, ¿sí? Y ese aprendizaje necesariamente empieza a generar pensamiento, ¿no? Y genera también memoria. Para aprender yo necesito, obviamente, poder procesar esa información, lo que aprendo, y poder memorizarlo. Entonces, estas estructuras, digamos, o estas funciones mentales superiores tienen que ver con justamente una vivencia en el medio que uno está viviendo, ¿no? Y esta modalidad volitiva, es decir, la concreción de actos, ¿sí?, de manera auditivo-vocal, que no tienen que ver con lo afectivo, es decir, de transmisión de ideas, obligó a que nuestro cerebro se reorganice. Por eso esto es lo que yo le estaba comentando recién, de que terminó culminando en un cerebro que fue desarrollándose hasta el que tenemos hoy en día, ¿sí? Avanzamos. Estos dos cambios, ¿no?, los que nombrábamos recién, la elaboración de estructuras relacionadas con las funciones mentales superiores, que tenían que ver con el aprendizaje, etcétera, y la reorganización del cerebro para poder concretar actos que incluyeran lo no afectivo, llevó justamente a esta tendencia denominada lateralización de las funciones, es decir, que el cerebro lateralice o divida de alguna manera las funciones del cerebro. Y esto, dice, fue posible justamente debido al dominio progresivo sobre la naturaleza que va teniendo los homínidos, ¿sí? Primero a desarrollar la mano de obra de trabajo, o sea, desarrollar la mano. Recuerden que, o lo habrán visto en algún documental, o lo habrán visto en secundaria, que hay una gran diferencia. O sea, primero el ser humano logra ponerse en dos patas y luego empieza a estas dos patas delanteras para transformarlas en manos, las modifica, porque empieza a manipular objetos. Esto fue lo que permitió de alguna u otra manera ir descubriendo de nuevos objetos, ir manipulando esos objetos, ir de alguna manera dominando la naturaleza, porque voy manipulando la naturaleza. Voy aprendiendo las nuevas propiedades, las voy conociendo, que antes obviamente eran desconocidas, y esto necesariamente va permitiendo el desarrollo cerebral, ¿no? Es un aprendizaje constante que se fue dando a lo largo de miles y miles de años. Y en segunda instancia, el desarrollo del trabajo.
no solamente la multiplicación de actividades que tenían que ver con la interacción con el medio, sino que el ser humano, o los homínidos, por no decir ser humano, ¿no? Los homínidos, en un momento se tuvo que empezar a juntar para poder desarrollar determinadas actividades. Tuvo que empezar a cooperar. Y esto empezó a mostrar ciertas ventajas. Y esto necesariamente contribuyó forzosamente a que los miembros de iguales, digamos, todos los homínidos, se empiecen a juntar en una sociedad, se empieza a juntar, y que de alguna manera estos hombres que se iban formando, en algún momento tuvieron que decirse algo. ¿Sí? En algún momento tuvieron que comunicarse más allá de las señas, más allá de determinados gritos, y de esa manera, justamente esta evolución fue la que permitió el desarrollo del lenguaje. También dice, agrega, para terminar, ¿sí? O por lo menos de donde yo voy a terminar el desarrollo de filogénesis del lenguaje, que el desarrollo del cerebro y de los sentidos al servicio justamente del lenguaje, ¿no? Y del ser humano, de los homínidos, la creciente claridad de conciencia, la capacidad de abstracción y discernimiento cada vez fueron mayores, ¿no? Y esto de alguna manera fue una reacción sobre el trabajo y obviamente la palabra. Y de esta manera se fue estimulando el desarrollo. ¿Se comprendió hasta ahí? Sí, profesor, se entendió bien. Por supuesto que esta Bien. es la teoría de un autor, ¿no es cierto? Claro, esta es la teoría planteada de acuerdo con Del Río en su tesis, en la cual ella establece como por lo menos una de las grandes causas de que el lenguaje exista y que nos diferencie de las demás especies, es que se fue dando en una evolución por interacción social. El humano de alguna u otra manera empezó a juntarse, empezó a manejar, a manipular el medio, descubrió lo que era el trabajo cooperativo, las ventajas del trabajo cooperativo y cómo de esto de alguna manera terminó, obviamente, en una evolución cerebral que terminó generando el lenguaje, ¿no? Así que bueno, esta es por lo menos una de las miradas filogenéticas que en torno a cómo la comunicación o los sistemas de comunicación humanas fueron desarrollándose hasta terminar justamente en este lenguaje o en este uso de la lengua que tenemos hoy en día. Bien, y nos quedaría ver, lo voy a repasar y vamos a ver las consignas nomás, ¿sí? De lo que era la ontogenia, ¿no? Recordemos, ni la filogenia ni la ontogenia son antagónicas, no es que es una cosa o la otra, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro es que la filogénesis del lenguaje es el desarrollo histórico, evolutivo, que fue dándose en el ser humano, en la especie humana o en los homínidos, para seguir utilizando una terminología utilizada por la autora que estábamos trabajando, que permitió el desarrollo o la generación del lenguaje tal como hoy lo conocemos. La ontogenia, en cambio, es el origen, la generación del ser, ¿sí? De cada ente, ¿sí? En este caso, va a estudiar la ontogenia del lenguaje, va a estudiar cómo se va formando y generando el lenguaje ya concebido como lo conocemos hoy, cómo se va dando desde antes de nacer hasta su nacimiento y su desarrollo en las primeras fases, en este caso del lenguaje, ¿no? Las primeras fases de la niñez, hasta llegar a su proceso madurativo, ¿sí? La ontogénesis del lenguaje, entonces, plantea que el origen del lenguaje estaría en la fisonomía que representa al ser humano, el cual es diferente al de otras especies, ¿sí? Ya la ontogénesis dice, bueno, más allá de la evolución, el ser humano ya tiene de alguna u otra manera una fisonomía, una estructura distinta. Fíjense que acá
está el mismo planteo de la filogénesis, ¿no? Es decir, que hay un proceso evolutivo que terminó dándonos esta estructura que tenemos, pero la ontología del lenguaje lo que va a abordar son las etapas que tiene el desarrollo del lenguaje en la persona, ¿sí? En este caso, yo tengo o yo tomé una división en 3 etapas: el prelenguaje, el primer lenguaje y el habla propiamente dicho, ¿sí? Entonces, repasando, ontogenia y filogenia del lenguaje no son antónimos, no son conceptos o enfoques que se contrapongan, sean distintos, sino que la filogénesis es un enfoque distinto al de la ontogenia. El de la filogénesis habla del desarrollo del lenguaje desde antes de que existiera el lenguaje en toda la especie humana a cómo llegó hoy, y el de la ontogenia del lenguaje plantea que el lenguaje ya existe. Y entonces se enfoca en ver cómo el niño, cómo el ser humano va desarrollando su lenguaje hasta esta posibilidad que tenemos hoy en día, o a esta altura de nuestras vidas, de poder hablar y expresarnos. Bien. Profe, Sí. la filogénesis sería más como la historia. Claro, es el desarrollo histórico, la evolución que fue dándose en la especie humana que permitió que tengamos el lenguaje. En cambio, la ontogenia es ver cómo un niño, desde que nace hasta que es ver cómo va desarrollando el lenguaje un bebé por las distintas etapas hasta llegar al habla propiamente dicha. ¿Sí? No hace un estudio desde los primates, sino que ya plantea el ser humano. Se enfoca en el ser humano y dice, bueno, estas son las etapas y en cada etapa se va desarrollando determinados aspectos del lenguaje. Y eso es lo que estudia la ontogenia del lenguaje. ¿Se entiende más o menos la distinción? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Trabajo práctico número 2. Buscar información sobre las etapas del desarrollo del lenguaje del niño. Elaborar un esquema o un mapa conceptual que abarque las etapas del desarrollo del lenguaje del niño. Básicamente eso. Y lo van a presentar, ¿sí? Lo van a exponer. Se puede realizar de manera grupal, no más de 4 personas por grupo, y se presenta el 26 de agosto. Deben consignar la bibliografía que utilizaron y los integrantes del grupo de trabajo, ¿sí? Y obviamente lo exponen. Súper sencillo, súper fácil. ¿O no? De 10, profe, de 10. Excelente. Perfecto. Bueno, yo de todas maneras, como siempre, voy a subir la diapositiva de esta clase y mañana seguramente voy a estar subiendo las consignas en un archivo aparte para que tengan ahí en el aula virtual y puedan consultar. Voy a ser más específico sobre todo lo que hay que hacer, cosa de que no haya dudas. Igual, cualquier duda, ustedes ya saben que pueden escribirme vía WhatsApp y yo les respondo. Correcto. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? ¿Los grupos cómo hacemos? Le mandamos en el grupo. ¿Cómo? Los grupos, al formar nosotros el grupo, ya veo. No, ese día vienen y lo presentan nomás, organícense entre ustedes, sí, no hay problema, mientras no me aparezcan, a ver, somos más o menos 8, mientras no en un grupo no sean 7, no hay problema, traten de no ser más de 4, no más de, sí, ¿no? 3, 4 personas, háblenlo entre ustedes, sí, pueden organizarse ahí en el grupo, no hay problema, en el grupo de WhatsApp, que creo que ahí están todos, por lo menos los que están activos siempre en las clases, y a partir de ahí, digamos, elaboren, tienen una semana para armarlo y traten de exponerlo en la clase que viene. Cortito, sencillo, por eso les digo, ese día empezamos la clase y ustedes me mandan por privado, por WhatsApp, me mandan el archivo, si quieren, o lo suben al aula, como ustedes quieran. Voy a habilitar un espacio ahí en el aula
Yo descargo el archivo o abro el archivo en mi computadora y la comparto y ahí el grupo va a ir explicando las distintas etapas. Correcto, gracias. Ok, bien. Bueno, si no hay otra pregunta, consulta, por hoy podemos terminar, podemos ir a descansar. Espero les haya gustado la clase. Excelente. Buenas noches, Bueno, compañero, profe. Hasta la semana que buenas viene. noches, Agustín. Gracias. Buenas noches. Claro, Buenas noches. volitivo, disculpa Daniela, ahí recién estoy viendo la pregunta. Sí, volitivo es relacionado a la voluntad. Sí, todas aquellas conductas que tienen que ver con la voluntad, no con un desarrollo, si se quiere, o una actividad que sea puramente, bueno, no, sí está Daniela, que tenga que ver justamente con, con los afectos y de manera instintiva, sino que sea la mente, de alguna manera, la voluntad en sí puesta en acto. Y en el jardín dice implementamos diferentes formas de saludos. Ah, mira, qué interesante. Eso podría ser alguna manera de ejemplificar. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Si no, terminamos por hoy. Y no, profe, pues junto al material de lectura que usted mandó, está bastante detallado y más los comentarios y la charla de hoy, como para mí está claro. Ah, buenísimo. Buenísimo. Igual, como les decía, creo que no estabas, Noelia, yo voy a subir mañana Sí, seguramente. se me acaba de desconectar y volví, Sí, mi teléfono yo se mañana voy a... cortó Sí, sí, y vi que no estabas. no, pero se cortó y primero se recalentó y después se cortó, pues yo lo estoy escuchando a usted desde con el cable auxiliar al equipo pues yo estoy grabando la clase con otro telefonito. Y se ve Ah, que ok. se recalentó y se me cortó y se me apagó. Pregunto, ya que estamos, profe, después de esto, ¿hay una pequeña actividad? ¿Usted sube toda el aula? Claro, yo voy a subir las consignas del trabajo práctico que van a exponer la clase que viene, lo voy a subir mañana. Y si no es mañana, subir el Perfecto. lunes o sábado, no sé. Vemos. Pero subiré con tiempo. En lo posible el domingo no, digamos, porque yo voy a estar ausente. El domingo estamos todos ausentes, no te preocupes, Noli. Mamá le dije